Bonjour y bienvenida o bienvenido a Coco. Hoy vamos a hacer un vídeo un poquito diferente porque voy a aprovechar para contar mi historia de cómo empecé a trabajar en Francia y cómo fueron todos los trámites a Matías. Si no conocéis a Matías, él es profesor de francés en Coco, es quien nos da las clases de nuestros cursos y es mitad francés, mitad español. Bonjour et enchanté tout le monde. I've been waiting for you. Come with your friends and show me something new. Hey, yeah, it's a hell of a time. This world's insane, but we gon' be alright. The door is open, my light is on. Bueno, pues como nunca he contado mi historia desde el principio a Matías, voy a aprovechar para hacerlo hoy, así también os enteráis vosotros y él podrá preguntarme todo lo que le apetezca. Bueno, pues mira, te voy a empezar contando cómo fue el principio. Y es que yo al principio trabajaba en España. O sea, yo terminé la carrera en 2014 y empecé a trabajar en España. Al principio me costó un poquito encontrar trabajo porque, bueno, pues al principio es más por gente conocida o más por trabajar directamente en cadenas. A mí no me apetecía trabajar en una cadena, así que durante el primer año casi estuve echando currículums en varias clínicas. Y al final pues empecé a trabajar en alguna clínica privada, pero también tuve que acabar en alguna cadena. Y durante 3 años pues estuve trabajando entre clínicas privadas y cadenas. Y por aquel entonces mi amiga Alicia, que es una de mis mejores amigas, que había estudiado odontología conmigo, recibió una oferta de trabajo de Francia y decidió irse a Francia ella y más tarde también su novio Juan, que también es amigo mío. Nosotros habíamos estado juntas de Erasmus en Italia, entonces desde ese momento pues nos habíamos quedado como un poco con la espinita de volver a vivir en el extranjero y tal, y yo quise también irme en aquel momento, pero no pude porque estaba haciendo la tesis doctoral. De acuerdo. Haciendo el estudio de investigación, la parte práctica. Así que en ese momento no pude irme y dejé el tema aparcado. Entonces empecé a trabajar en España, fui haciendo mi vida en España. Y siempre me había quedado como un poco la espinita esa, ¿sabes? De no haberme ido con ella o simplemente a Francia. Y en un momento dado, que fue justo después de mi accidente de coche en 2017, que estuve un tiempo de baja por el accidente y tal, empecé a plantearme un poco qué estaba haciendo con mi vida, no estaba contenta con las clínicas en las que estaba en España. Y como le suele pasar, por otra parte, a la gente que trabaja en España. Y en ese momento, pues mis amigos, Juan y Alicia, anunciaron que unos meses después se iban a ir de año sabático a dar la vuelta al mundo y que el puesto de trabajo de él se iba a quedar libre. Y él se dedicaba exactamente a lo mismo que yo, que era a odontología general e implantes. Entonces, eso fue, pues, no sé si en verano o en septiembre de 2017. Y yo le dije que no me lo pensaba, que me quedaba yo el puesto. Pero antes de continuar, tengo una primera pregunta. ¿Qué era lo que te repateaba del trabajo en España? Uf. Se puede resumir, vamos. Ya. Muchas cosas. Las condiciones de trabajo en España para los dentistas es que no son nada buenas. Haces muchísimas horas, tienes que estar normalmente como falso autónomo yendo a varias clínicas, generalmente, o sea, con muchos desplazamientos en coches muy largos, los sueldos son bastante bajos. No te dejan hacer muchos tipos de tratamiento porque generalmente es comprensible, los dueños de las clínicas se encargan de las cosas más complicadas para las que consideran que hace falta más experiencia, pero también de las cosas con las que más se factura. Bueno, pues una serie de cosas, muchas por resumir, que no suelen gustar, sobre todo cuando llevas 2-3 años trabajando y no llevas más. Y bueno, pues tenía muchas ganas también de probar la experiencia de trabajar fuera y sabía además por mis amigos que se estaba muy bien porque yo había ido a visitarlos en 2015 a Francia, a Blois, y entonces había visto con mis propios ojos cómo era la clínica, cómo eran las cosas, sabía todo, me alucinaba que en Francia, por ejemplo, se cobra todo. En España una primera consulta se regala y en Francia se cobra todo lo que se hace. Luego, por ejemplo, tenían como cheques restaurante que les daba la empresa para comer. Eso es lo que suele dar el comité d'entreprise muy a menudo.
sí, muchísimas ventajas. Y también para ir al cine, por ejemplo. Exactamente, cheques culturales. Entonces a mí aquellas diferencias, ¿sabes?, abismales en las condiciones de trabajo me alucinaban. Y bueno, pues cuando mi amigo anunció eso, pues yo creo que como en septiembre de 2017 decidí que me quería ir. Y empecé a aprender francés en ese momento con una profesora particular. De acuerdo. Es verdad que si fuera a día de hoy yo tendría que haber estudiado mucho más francés, porque en aquel momento, y sobre todo pues dependía de la región, y en mi región el examen del colegio de dentistas era bastante más fácil de lo que es ahora. Tú sabes cómo se ha puesto un poco la cosa. Sí, de todos modos podemos decir que, bueno, yo lo puedo decir como francés, que habla muy bien ahora. O sea. Ah, bueno, gracias, hombre, después de haber... No, pero hay gente que lleva más tiempo que tú en Francia y que lo habla mucho peor el francés, ¿eh? Bueno, te lo digo, ¿eh? Habría que ver. Pero bueno, el caso es que por aquel entonces pues empecé a aprender francés con una profesora particular, unas poquitas horas a la semana y bueno, pues creo que fue sobre el mes de octubre o así, hice una entrevista online con la clínica que me costó un montón porque no hablaba casi nada todavía y estaba yo sola en casa intentando entender a las jefas de la clínica hablar y como me supuso un poco de tortura. O sea, a día de hoy yo siempre aconsejo a la gente que estudie mucho más, que llegue mucho más preparada. Aparte porque ya no se permite ir tan poco preparado. Y porque se exige un nivel B2 también. Sí, ahora se exige mucho más. Entonces, bueno, pues en aquel momento pues hice mi entrevista online, me dieron el ok, yo seguí estudiando un poquito de francés y en diciembre de ese año fui como a hacer una primera entrevista presencial. No me lo pidieron, pero a mí también me apetecía ir a hacer esa entrevista, aprovechar un poco antes de Navidad, pues ya también ver el sitio, que mi pareja viera el sitio porque se iba a venir conmigo y tal. Y bueno, pues llegamos a Blois y fue un poco fuerte para mí porque al llegar no me enteraba de nada. O sea, cuando la gente me hablaba no me enteraba de nada. Que es lo que suele pasar porque los franceses hacéis la liaison cuando habláis. Es la diferencia también entre pensar que hablas un poco y llegar sobre el terreno y que te hablen a velocidad real sin tomar en cuenta que tú no eres nativo y no enterarte de nada. Sí. Y eso suele pasar, sí, sobre todo en Francia. Total, pero es por la liaison. La liaison es difícil. En gran parte. Entonces yo llegué al principio y bueno, pues no me enteraba de mucho, pero bueno, hice mi entrevista. Además recuerdo que habían organizado en diciembre en la clínica una formación de impresiones digitales, bueno, una historia de odontología, que los que nos ven lo entienden, pero tú no lo entiendes. y bueno, yo asistí al curso, pero no me enteraba prácticamente de nada. Y nada, volví a casa y ya me mudé a Francia en febrero de 2018. Mi entrevista con el colegio de dentistas iba a ser a finales de febrero, si mal no recuerdo, pero yo decidí irme unas 3 semanas antes para estar en inmersión en la clínica, para hacer más el oído, para obligarme a hablar francés. Que tampoco te lo exigieron, fue decisión propia. Sí. Fue decisión propia, pero fíjate, me fue tan bien que por eso nosotros a día de hoy aplicamos ese sistema, porque vemos que funciona. Y yo lo veo totalmente acertado. El tema de las semanas de inmersión antes de incorporarse a un puesto de trabajo para coger fluidez, para ser más natural y sobre todo para entender cuando te hablan, pues no dudaría en hacerlo y seguir haciéndolo. Nosotros hoy ya sabes que lo aconsejamos siempre a los candidatos nuestros y realmente es que además yo soy un ejemplo de que es necesario porque tengo la suerte de que se me dan bien los idiomas, también hablaba inglés, también hablo italiano, entonces a priori me tenía que costar poco y sin embargo al llegar pues no conseguía hablar, no me enteraba de mucho, entonces por eso nosotros en base un poco a nuestra experiencia, de nuestros errores, es por lo que hacemos las cosas que hacemos hoy día para ponérselo más fácil a los compañeros. Entonces bueno, pues yo llegué, estuve esas 3 semanas en la clínica, ya hice un poquito de oído y tal y conseguí pasar la entrevista con el colegio de dentistas, que por aquel entonces allí era muchísimo más fácil. Porque, no como hoy en día. No como hoy en día, porque por aquel entonces la entrevista era el presidente del colegio, que era un abuelillo adorable, que te recibía y te trataba súper bien, te decía ¿por qué vienes aquí? Pobrecilla, vas a echar de menos a tu familia, no sé qué. Y nada, te decía, bueno, bienvenida y ya está, ¿sabes? No como ahora. Era un mero trámite, vamos a decirlo así. Sí, antes sí, era un mero trámite. También dependía de la región, pero en esa región era un poco un mero trámite. Ahora ya es más complicado en todas. Y bueno, pues nada, empecé a trabajar y fíjate que respecto a lo del idioma hay una anécdota muy curiosa que siempre me gusta contar, que es que como yo había estudiado, por ejemplo, inglés, italiano y tal, y me había presentado a exámenes de Cambridge,
yo sabía que los exámenes oficiales de idiomas eran difíciles. Entonces me había apuntado a sacarme el B1, ni siquiera el B2, el B1 de la Alianza francesa. Y a principios de marzo me tocaba hacerlo en la ciudad de al lado. Y creo que fue la noche de antes, me acosté casi llorando diciéndole a mi pareja: no voy a ir a hacer el examen, me da igual haber pagado la tasa, no voy a ir porque es imposible que lo apruebe. Y luego, esto va a sonar muy mal, pero para poner a la gente en la diferencia que hay entre un Cambridge o un examen de la Alianza o de los de francés, es que los de francés a mí me resultan bastante más sencillos, son menos estrictos, porque yo pensaba que iba a suspender y saqué un 9 y pico. O a lo mejor simplemente tú estabas infravalorando el que era tu nivel de francés en aquel entonces, y a lo mejor tenías un nivel bastante superior al que creías. Puede ser, yo los últimos días antes de ese examen evidentemente estudié mucho, o sea, intenté estudiar muchísimo y tal, pero me llamó mucha atención porque los examinadores incluso eran menos estrictos. Yo recuerdo los exámenes de Cambridge, que he hecho varios, que los examinadores son muy serios, que mantienen muchísimo la distancia contigo para poder liquidarte si hace falta sin que les dé pena y tal, y sin embargo allí eran de risas contigo, o sea, ¿sabes? De buen rollo. Entonces, yo creo que de todos modos en los niveles superiores, en el DALF, que serían los niveles C1 y C2, ya cambian el chip. Ahí sí que son más serios, yo creo que sí, y no lo regalan, ¿eh? Esos niveles no lo suelen regalar, porque eso ya te permiten, como por ejemplo, acceder a una universidad francófona o a un puesto de trabajo incluso. Sí, sí, me imagino. Pues en mi caso fue así. Luego, al llegar, como mis amigos se iban a ir, pues yo siempre hago la broma, y lo dije de hecho en el vídeo de Españoles en el Mundo, que es la broma de siempre, pero que es verdad, que es que mis amigos se fueron y yo me quedé con su trabajo, su apartamento y sus amigos. Porque literalmente yo me quedé en su apartamento, les compré los muebles, porque ya tú sabes, a lo mejor nuestros compañeros no lo saben, pero en Francia los apartamentos normalmente vienen sin amueblar. Sí, que se dice, por ejemplo, para alquilar louer un meublé o un non meublé. Y muy a menudo es non meublé, es lo más frecuente. Sí, y además es que el no amueblado, esto nos choca mucho a los españoles, pero significa que no hay ni frigorífico, ni horno, ni lavavajillas. Bueno, horno a veces sí, pero ni lavavajillas, ni lavadora, por ejemplo. Ni una silla, quizá. O sea, es sin amueblar nada. Entonces, pues yo tuve la facilidad de poder comprar a mis amigos todos los muebles de la casa. Era más fácil para ellos y para mí que tener que venderlos uno a uno. Y bueno, pues me quedé eso y nada, empecé a trabajar. La verdad que al principio en el trabajo me costaba bastante entender a los pacientes, y yo, uno de mis miedos, el mayor, era que los pacientes pudieran confundir como mi falta de idioma con falta de conocimiento de odontología, ¿sabes? Y que esa inseguridad en el idioma les pudiera dar inseguridad de pensar que yo no sabía suficiente de odontología. No quería que mezclaran eso. Entonces yo lo que hice, que también fui un poco pájara, es que yo me preparé un discurso de presentación para los pacientes, diciéndoles siempre: bueno, yo soy la doctora no sé qué, verás que no hablo muy bien francés, pero bueno, estoy aprendiendo de forma intensiva, no te preocupes, ya llevo varios años trabajando de dentista, lo que son las cosas de odontología las conozco todas y tal. Y ¿Cómo solían reaccionar? Pues eso te iba a decir, porque es que el miedo que yo tenía me lo quitaban al momento, porque la gente reaccionaba súper bien. O sea, directamente me decían: ay, sí, y súper cariñosos, o sea, súper acogedores. Ay, sí, ay, ¿qué tal? Bienvenida, pues nada, me alegro un montón de que estés aquí, ¿qué tal? ¿Te encuentras a gusto? No sé qué, ¿de qué parte de España eres? ¿Echas de menos a tu familia? O sea, la gente majísima. Majísima. Tuviste mucha suerte y ojalá sea así siempre. Yo creo que depende mucho de la actitud con la que tú lo afrontes. O sea, yo creo que si tú desde el principio te muestras con una sonrisa y dices: oye, mira, estas son mis debilidades, ¿sabes? Claro, o sea, aquí con naturalidad, mira, no hablo bien francés, pero de verdad que me voy a esforzar ir con la verdad por delante. Tengo otra pregunta relacionada con eso mismo que acabas de contar. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que llegara un momento en el que tú dijeras: realmente ahora me siento a gusto con el idioma, o sea, ya no me da ese vértigo y estoy totalmente cómoda?